¿Qué tal? Buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara. Bienvenidos a un estudio más a esta página. Bienvenidos de todas partes del mundo donde se están conectando con nosotros. Les bendecimos y les damos un saludo desde la Ciudad de México. Bueno, hemos estado hablando anteriormente de dinero, ¿verdad? Hablemos de dinero, es nuestro tema y vamos a continuar con la segunda parte. Cuando hablamos de dinero, muchas personas se inconforman de inmediato, ¿verdad? Y bueno, hacen comentarios, tienen su opinión muy personal, pero en esta página hablamos la palabra de Dios y la palabra de Dios es la única ley y la única autoridad sobre esta tierra. Y es lo que estamos aprendiendo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Él opina al respecto? Y sobre eso estamos aprendiendo para vivir de la manera que Dios espera que vivamos. Muchos congregantes inclusive se oponen a tratar este tema en la iglesia porque lo consideran que no es espiritual. Así llaman al tema del dinero. Y mientras muchos de ellos acusan a los siervos de Dios de hacer negocio cuando hablan de los diezmos y de las ofrendas, pues ellos despilfarran el dinero en sus propios deleites. Entonces, como hemos estudiado en este viernes anterior y como hemos estado estudiando todo este tiempo, todo le pertenece a Dios. Dios es el dueño de todo, Él es el Señor de todo cuanto existe, Él lo creó y por lo tanto Él es el que decide la forma en la que nos conducimos y la forma en la que tratamos los temas y la que obedecemos su palabra. Hablando específicamente de dinero, pues recordemos que el dinero es de Dios. Así como todo lo que existe, el dinero le pertenece a Dios y el dinero es una bendición. Estuvimos hablando el viernes pasado, invitamos a los que se están conectando con nosotros por primera vez o no oyeron el tema el anterior, recuerden que son temas seriados y entonces, bueno, para que tenga sentido es importante ver toda la serie por tema. Les invitamos a que vean el video del viernes pasado. El dinero es de Dios, repetimos, y el dinero es una bendición. Por lo tanto, el dinero no es el problema en el mundo tan afectado por la economía, por las finanzas, con tanto abuso, el acaparamiento, el encarecimiento de los precios. Hablábamos de cuánta comida se desperdicia por las grandes cadenas de supermercados y las grandes empresas porque porque para ellos es más beneficioso tirar la comida que dársela a la gente necesitada. Es muy triste ver que si la gente sufre por falta de alimento, y esto lo platicábamos el viernes anterior, no es porque a Dios le falló y no hay capacidad suficiente en la tierra para producir comida para todos, sino porque la gente que no conoce a Dios y no, por lo tanto no lo obedece, abusa de su posición, abusa de los dones que Dios le dio y de las finanzas que Dios le proporcionó para administrar y para distribuir, y lo retienen y sojuzgan a los demás, abusan de toda esta capacidad que Dios puso en sus manos y abusan de los necesitados. Esa es la injusticia del mundo, por la gente que no obedece a Dios y no cumple la ley que Dios dio. Y bueno, estos estudios están, Dios los diseñó para que cada uno hagamos examen de conciencia de cómo nos estamos conduciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos caminando en la vida como cristianos y a veces no nos damos cuenta de qué es
de qué son las consecuencias de lo que estamos viviendo o por qué estamos enfrentando tal situación. Es fácil cuando oímos una predicación o un estudio voltear y señalar a alguna persona que nos parece que necesita la palabra de Dios, porque en realidad todos la necesitamos. Pero es muy importante que nosotros escudriñemos nuestro corazón y le pidamos a Dios que nos revele lo que está funcionando mal, porque estamos aprendiendo esta palabra para cambiar, para ser hijos de Dios, para llegar a la estatura del varón perfecto, para conducirnos como Dios manda. Así que por eso estamos abordando todos los temas en los que Dios nos va guiando. Hay mucha confusión, decíamos, entre cristianos, si el dinero es bueno o malo y si los siervos de Dios deben tener dinero o no y los cristianos deben tener dinero o no. Por eso es necesario conocer ampliamente la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Debemos estudiarla, escudriñarla constantemente para saber todo lo que Dios dice y manda sobre cada tema, sobre cada rol que tenemos en la vida. Es muy importante estar conectados con Dios para conocer su verdad. No hay muchas verdades, no hay muchos puntos de vista. Dios ordena, hay una ley y el que no se somete a ella paga las consecuencias. Lo quieran o no, lo crean o no, lo acepten o no. Y nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios y de ser testimonio de lo que estamos hablando. Así que vamos a continuar con este tema. Decíamos que el dinero no es el problema para un cristiano. El problema es amar al dinero, como nos dice Primera de Timoteo 6:10, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y servir al dinero, como dice Mateo 6:24, porque Jesús dijo que nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Hablábamos que el dinero es un buen siervo, el dinero es un recurso, es un medio para bendecir, es un medio para subsistir, es un medio para bendición, pero no es un fin. Y muchos piensan que las personas ricas son las que aman el dinero, pero no nos engañemos. A ver, vamos a analizar nuestro corazón, porque resulta que la persona que ama y sirve al dinero es, vamos a ir viendo varias posibilidades, vamos viendo lo que nosotros hacemos o lo que no hacemos. Quien no agradece a Dios por el trabajo y el salario o la mesada o el gasto que recibe como ama de casa o como hijo, una persona que no tiene un corazón agradecido a Dios, que cada vez que recibe esa cantidad, ya sea por un trabajo directamente o por un trabajo en casa y el esposo administra esos recursos y se lo da a la esposa, ¿verdad?, para hacer los gastos del hogar. O un joven que recibe una cantidad para distribuirlo para sus gastos, para su escuela, y no le agradece a Dios. Y lejos de eso se queja y lejos de eso refunfuña y reclama porque no le alcanza o porque sí le alcanza o porque quisiera tener más. Una persona que no tiene un corazón agradecido a Dios es el primero que ama el dinero y es el primero que tiene sus ojos puestos en el dinero. Número 2, quien confía en lo que tiene. La persona que ama o sirve al dinero es el que confía en lo que tiene, en sus posesiones, en su cuenta bancaria, en sus propiedades, en su negocio, en sus joyas o todas las posesiones que pueda tener, su ropa o tantas cosas, el auto que podamos tener. Es quien pone su confianza en el dinero y en los recursos materiales.
Otra persona que ama al dinero es quien valora a sí mismo y a los demás por su nivel socioeconómico. Los que tienen carencias, hay esa gente que es pobre o esa gente que no tiene auto o esa gente que no viste a la moda o no tiene dinero para ir de vacaciones a otro país, no son iguales a mí. Una persona que tiene ese concepto es una persona amador o amadora del dinero y que sirve y vive para el dinero. Y aún en la congregación, Dios condena esta actitud, cuando dice que si le damos preferencia a alguien que llegue muy bien vestido con joyas y traiga un carro del año, de esos carísimos, de marcas muy renombradas, y le demos el primer lugar para que se siente, y le demos muchos líderes de estas congregaciones, inclusive les dan ministerios, a pesar de que viven en pecado y de que son amadores del dinero, por su condición socioeconómica, porque tal vez con eso puedan asegurar los diezmos o puedan asegurar su prosperidad económica. Y estas personas aman al dinero, y nadie puede amar y servir al dinero y servir a Dios al mismo tiempo. Otra persona es quien le da más importancia a las cosas que a las personas. Aún, por ejemplo, cuando uno está en casa y un hijo se oye que rompió un vaso, por ejemplo, o se le cayó un vaso de cristal y lo rompió, analiza tu actitud. Si lo primero que le dices es, ¿estás bien? ¿Te cortaste? ¿Te pasó algo? O lo primero que le gritas es, ¿qué hiciste? Acabas de romper un vaso carísimo. Quien piensa que las cosas son más importantes que las personas, ama al dinero más que a Dios. Y yo sé que a los hijos hay que enseñarlos a respetar. Debemos nosotros también cuidar y ser buenos administradores de lo que Dios nos dio. Pero dice la Biblia que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuántas veces también la sala, el comedor, la casa, las áreas comunes son para las visitas? Y la propia familia no pueden, los hijos no pueden sentarse en la sala porque se gasta o se ensucia. Vemos muchas familias, por lo menos en este país, donde se da prioridad a todas las personas que a los mismos hijos, al mismo esposo, a la misma esposa. Tienen un área reservada que nadie toca y que nadie ve y no pueden disfrutar su casa. ¿Y cuántos de estos hijos viven sintiéndose ajenos y sin ser parte de esta familia? Se causan muchas heridas por el amor al dinero. Ahora, quien antepone el trabajo y ganar dinero a su familia, a su salud y a su propia vida. Esta es más fácil de detectar. Estas personas que aman el dinero son más fáciles de detectar, ¿verdad? Porque no les importa el cumpleaños del hijo o que va a presentar bueno, no sé, en algún deporte va a competir o se va a presentar en el colegio, en algún festival. Es más importante su trabajo. Y vemos que muchas veces aún la salud. Está enfermo un hijo y yo sé que a veces es necesario que hombre y mujer salgan de casa para trabajar. A veces es necesario. Pero muchas veces es por el afán de ser ricos y el afán de tener muchas posesiones. ¿Y cuántos chiquitos están enfermos y en lugar de estar en su casa al cuidado de su mamá, pues están en una guardería o están al cargo de una persona ajena en este tiempo? Porque las personas muchas veces anteponen el trabajo, el ganar dinero a su familia, a su salud. Algunas personas trabajan tanto que terminan enfermos y después todo ese dinero no les alcanza para comprar la salud. Porque pierden todo por ganar dinero, por juntar y juntar, por ese temor que tienen
de no tener la capacidad para resolver problemas, cuando la capacidad para resolverlo todo solamente la da Dios. También podemos identificar a una persona o nosotros mismos cuando amamos al dinero y le servimos, es manipulando a los demás con ese salario. Cuando una persona cree que el dinero es suyo porque lo ganó como a través de un trabajo, a través de un salario o de un negocio, o a lo mejor hasta de una herencia, pero cuando esa persona manipula o castiga a los demás, quitándoles el dinero, el esposo que trata mal a una esposa, negándole darle el gasto, negándole dar lo que Dios dio a esa familia. A veces los congregantes lo hacen con el pastor y tratan de manipularlo para tener cargos en la iglesia por medio del dinero. O a veces a los hijos, ¿verdad? Los castigamos con el dinero. Una persona que no ha entendido que el dinero lo da Dios para la familia. Un hombre que toma ese dinero y en lugar de llegar y con la sabiduría de Dios pagar los gastos de la familia, disfrutarlo con ellas, va y lo gasta con mujeres extrañas, va y lo gasta con amigos en un bar, va y toma ese dinero, va a dar cuentas de lo que está haciendo. Así como una esposa que recibe un gasto y va y compra cosas absurdas y que no le sirven para nada, o se va a despilfarrar el dinero con amigas en los desayunos o haciendo cosas indebidas, va a dar cuentas de lo que está haciendo. Porque Dios da el dinero para bendición. Otra actitud que debemos identificar en el amor al dinero es quien envidia la prosperidad de otros. Les invito a que escuchen, los que no han visto el video, de la amargura. La amargura viene al corazón. Una de las causas es la envidia. Las personas envidiosas no solo desean todo, sino que no pueden ser felices cuando los demás prosperan y cuando los demás tienen cosas lindas y una vida linda y agradable. La gente envidiosa ama al dinero porque sus ojos están puestos en las posesiones y en querer ser el número uno y el estar siempre en competencia con los demás. Ese es un signo de amor al dinero y de servir al dinero. También quien vive codiciando todo lo que ve y compra sin límites cosas que ni necesita. Quiere todo. Nadie puede tenerlo todo, ni Salomón lo tuvo todo, porque hasta el mismo Jesús dijo que con todo y las posesiones que Salomón tenía, jamás se había vestido como uno de los lirios del campo. Nadie puede tenerlo todo. La gente pierde el dinero y muchas veces tiene problemas económicos por estar despilfarrando el dinero en lo que está de moda o en querer codiciar todo lo que ve. Ni el hombre más rico de este planeta lo tiene todo. Primera, porque todo le pertenece a Dios. Y segunda, porque nadie tiene la capacidad de comprarlo todo. Entonces, cuando una persona quiere un vestido, pero también quiere otro vestido, y quiere el mismo vestido en 5 colores diferentes, o cuando quiere un carro, pero al medio año ya lo quiere cambiar, o quiere los muebles de su casa y después los quiere cambiar antes de que siquiera se hayan ensuciado. La gente, o tal vez quieren viajar y viajar y viajar y no tienen límite. Esa codicia es el amor al dinero. Y viven para querer satisfacer su vida a través de los bienes o de la autocomplacencia. Otra persona, otra actitud de quien ama el dinero es la persona que desahoga sus frustraciones comprando. ¿Han escuchado eso? La mercadotecnia tiene la habilidad de crear necesidad donde no la hay.
Y muchas personas cuando no están conectadas a Dios caen en estos vicios terribles porque a veces la gente se endeuda terriblemente. Porque en esa frustración y en esa angustia de un desamor o de una pérdida, inclusive vemos en la televisión algunos programas que se llaman acumuladores, se les llama acumuladores a la gente que compra y compra y compra con una desesperación para llenar los huecos que tienen en el corazón. Bueno, quiero decirte que esos huecos en el corazón solo los llena Dios. Y mientras tú no te conectes con Dios, con el Dios Altísimo, que todo lo llena, las cosas que compres no te van a traer bendición. Inclusive dice la Biblia que las compras que se hacen deprisa no traen bendición a la postre. Porque tal vez a casi todos nos ha pasado que compramos algo y después decimos, bueno, ¿y para qué gasté en esto que ni me voy a poner o que ni voy a usar o un adorno que ni combina con mi casa? Porque a veces nos arrebata nos arrebata el deseo, la mercadotecnia o que estén las cosas ahí exhibidas muy lindas. Otra actitud que nos da, es un síntoma de amor al dinero, es cuando vivimos angustiados en el momento o en el tiempo que nos falta el dinero. Y cuando en la prueba que viene para nuestras finanzas dudamos de Dios y nos empezamos a desesperar porque entonces no vemos el dinero en nuestra cartera. Y se nos acercan las fechas de pago y se nos acercan las fechas de compromiso y empezamos con una angustia tremenda. Cuando esta desesperación se apodera de nuestro corazón es que estamos poniendo nuestros ojos en el dinero y no en Dios. Y Dios permite que las personas sean probadas, que muchos o la mayoría hemos sido probados en esa área para que aprendamos a obedecer a Dios y a conocerle, a confiar en Él, para Dios mostrarnos que en el momento que no tengamos un solo peso, un solo centavo en nuestra bolsa, Él puede traer los recursos, Él puede pagar la deuda, Él puede suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas. Hablábamos que el dinero es una bendición. Dios da diferentes cantidades de dinero a la gente. No todos son ricos, ni todos tienen muchísimo, otros tienen más o menos, tal como los talentos que vimos hace una semana. Él dio a una persona 5 talentos, a otra 2 y a otra 1, conforme dice a la capacidad de cada uno. Pero a veces Dios nos prueba y nos lleva a los límites extremos de no tener los recursos para ver su gloria y para que confiemos en Él. Cuando estamos angustiados, cuando nos prueba y esto surge en nuestro corazón, podemos entender por qué nos está probando. Porque todavía nos está mostrando que estamos confiando en el dinero y no en Él. Y en estos tiempos debemos estar conectados con Él y veremos su gloria y veremos cómo nuestra fe entonces cambia los ojos de la bendición al Señor Todopoderoso. Y quien no obedece a Dios, otro síntoma del amor al dinero es la persona que no obedece a Dios en el área financiera. Yo creo que en muchas congregaciones hemos escuchado Malaquías 3, el capítulo 3 del libro de Malaquías, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El robar a Dios es la muestra de que amamos al dinero y servimos al dinero antes que a nuestro Padre Celestial. Dios prueba nuestro corazón con un mandamiento, el diezmo. Y antes de continuar hablando del diezmo y de hablar específicamente de las finanzas y de lo que Dios demanda de nosotros, quiero hacer 3 aclaraciones. La primera, quiero hablar de los falsos profetas y falsos maestros. Segunda de Pedro
capítulo 2, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Existen muchas personas heridas y despojados de sus bienes por este tipo de líderes. Dios no solo está al tanto, como vemos aquí, sino nos advierte de ellos porque son falsos profetas y maestros. Yo sé que hay muchos congregantes, como acabamos de decir, que han sido lastimados y que se han dado cuenta que hay líderes que lo único que hacen es show y mercadería y de todo les piden ofrenda y dinero y lo único que hacen es explotar a la congregación. Existen, los vemos en la televisión, los vemos con grande publicidad y los vemos haciendo cosas indebidas por dinero, utilizando el evangelio, como dice aquí, para hacer mercadería de la gente, vendiendo cositas mágicas, que eso no es más que hechicería, en el nombre de Cristo, haciendo shows, haciendo conciertos ahí tremendos y vemos a muchos que son falsos profetas, haciendo cosas, vendiendo la sanidad, vendiendo los dones, los talentos, cosas que Dios prohíbe. Y bueno, si un cristiano se da cuenta de esta situación en el lugar donde se reúne, bueno, simplemente apártese de allí. Si eres un cristiano fiel a Dios y con discernimiento, bueno, apártate de ahí. Pídele a Dios que te lleve para reunirte en una congregación con siervos verdaderos e íntegros. Pero eso no es pretexto para juzgarlos. Ellos darán cuenta. Nosotros no somos nadie para estar juzgando a los demás. Podemos juzgar la doctrina porque la Biblia lo dice. Podemos tener el discernimiento de cuál es el fruto de su vida, porque la palabra de Dios lo dice. Pero nosotros no somos nadie para juzgarlos. Ellos darán cuenta de lo que están haciendo y tampoco es pretexto para dejar de diezmar. Mucha gente está muy preocupada por este tipo de líderes y entonces deja de obedecer la palabra con ese pretexto. Ahora, la segunda aclaración que quiero hacer es sobre esta doctrina que existe de que, bueno, el diezmo pertenece al Antiguo Testamento y a los judíos, que el diezmo solamente le corresponde a los judíos en el Antiguo Testamento. Bueno, déjenme aclararles que no hay pretexto para este tiempo, porque vamos a Mateo 23, 23. Y Mateo está en el Nuevo Testamento. Y Jesucristo es el que está hablando. Y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Esto era necesario hacer? Jesús habla claramente que era necesario la justicia, la misericordia y la fe sin dejar de diezmar. En ningún momento Jesús anula la ley del diezmo. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora vayamos a Mateo 5, del 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, dice Jesús. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino. Dios es claro y Dios es real.
Y esta palabra la dijo Jesús de sus propios labios. Estas dos citas que acabamos de leer. Ahora vamos a 1 de Corintios 9, versículo 11. Y está hablando Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo. Si nosotros sembramos, y está hablando de los apóstoles y sus derechos, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. El diezmo es para los siervos de Dios. Y Dios lo ordena. Los corintios no eran judíos, los corintios eran gentiles. Y Pablo está dando esta palabra a través de esta carta. Ahora, tercera aclaración que quiero hacer. El dinero es de Dios y Dios decide. El pago de los diezmos se da en la congregación donde me alimento, ¿verdad? Primero, para el sostenimiento del lugar. Hay que pagar renta, hay que pagar luz, agua, se hace uso de baños, se utiliza papel, se utiliza electricidad, se utiliza muchas cosas que hay que pagar. Y el sostenimiento de una congregación, de un lugar, de un auditorio, del templo, de donde la congregación se reúne, tiene gastos y Dios es real. Él fue el que inventó la economía, como vimos el viernes pasado, y Dios es real. Necesitamos, así como necesitas pagar la luz en tu casa y pagar el agua en tu casa, también se requiere en el lugar de congregación. Y segundo, para el sostenimiento del pastor o ministro, sin restricciones o manipulación por parte de los congregantes. Porque cada uno, como dijimos, daremos cuenta de nuestros actos y de la obediencia y la administración de lo que Dios nos dio. Así como a ti te gusta ir de vacaciones, el pastor y su familia también las necesitan. Así como a ti te gusta tener un auto y lo necesitas, el pastor también. Una casa y educación para sus hijos, ropa, calzado, todo lo que requiere una persona. Los pastores, los ministros, somos personas. Y los pastores que viven, que Dios ha llamado para vivir de fe, entonces, aquí lo acabamos de leer, que los diezmos y las ofrendas es la provisión de ellos. Ahora, los ministros de la iglesia ya no son levitas, como hablábamos, ya no son intermediarios entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Así que esa tribu de Leví, su función como sacerdotes, se terminó con Jesucristo, que fue el sumo sacerdote y el cordero inmolado. Hablábamos la vez pasada, ya habíamos explicado esta parte. Ahora todos somos reyes y sacerdotes, ahora ya no hay esa función sacerdotal en el pueblo de Dios. Jesucristo instituyó la iglesia a través de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Habla Efesios 4. Por lo tanto, los levitas, como no podían tener posesiones y ya no hay levitas, ahora los ministros sí. Los pastores pueden tener una casa propia, pueden tener auto, pueden tener posesiones como nosotros. El ministerio es un trabajo y lo hemos hablado, y así como leímos, dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Los ministros hacen ese trabajo espiritual para nosotros y reciben el salario de parte de Dios. El diezmo es de Dios y Él decidió a quién dárselo y quién lo va a utilizar. Y las ofrendas que se dan en la congregación igualmente.
Primera de Corintios 9, versículo 4, está Pablo hablando. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Sigue hablando de los derechos del apóstol, de los siervos de Dios. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Entonces, como a Pablo no le querían reconocer su apostolado, bueno, pues le ponían así muchas trabas, ¿verdad? Como se ponen unos o nos ponemos unos entre otros en las congregaciones cristianas, y esto no debe ser así. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Ahora, del mismo modo que a los congregantes, a los siervos se les fueron dados diferentes talentos según su capacidad. No todos fueron llamados para vivir exclusivamente del Evangelio. Este es un error doctrinal y una tradición que se ha dado, por lo menos en este país, en México, que ha traído muchas heridas a familias pastorales. Por este error doctrinal que ata de manos a los pastores y tienen a sus familias a veces viviendo en una pobreza terrible porque creen que es pecado, como les enseñaron en el instituto donde se ordenaron de pastores, creen que es pecado tener un trabajo secular, y esto lo digo entre comillas, porque en Cristo no hay espiritual y secular. La Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor. El trabajo espiritual que hacen los pastores es porque están orando y porque comparten la palabra. Pero a eso se llama trabajo espiritual. Pero el ser médico, el ser carpintero, el ser electricista, el ser enfermera o maestra o ama de casa o estudiante, porque ese es el trabajo de un niño y de un joven, o no sé, chofer, vendedor, todo lo que hagamos debe honrar y glorificar a Dios, de la misma manera que quien nos toma el Señor y nos usa para predicar y compartir su palabra, debe ser de la misma manera honroso, de la misma manera ungido su trabajo, dando testimonio de que se es un hijo de Dios. Pablo, ahí en Hechos 18, nos habla de que Pablo hacía tiendas. A veces se dedicaba 100% a la palabra, pero había lugares, ocasiones, en todos estos años que él sirvió al Señor, que también hacía tiendas de campaña, donde, bueno, para acampar ellos antes. Ese era su trabajo. Y en ningún momento Pablo hace una diferencia de esto es inmundo porque lo tengo que hacer y esto es santo porque estoy predicando la palabra. No hay nada inmundo en Jesús. Todo es valioso. Muchos hermanos se sienten frustrados porque no sirven a Dios. Quiero decirte que si tú lavas los trastes en tu casa, sirves a Dios. Si tú estás estudiando y pones en alto el nombre del Señor, sirves a Dios. Si estás trabajando, en el trabajo que hagas, honroso, sirve a Dios. Dios dio a algunos pastores, decíamos, diferentes capacidades. Algunos les dio, tienen 1,000 o 2,000 ovejas o congregantes. No todos son ovejas. Les dio 5. A otros les dio 50 ovejas o 100. Ahora, seamos sensatos. Si un pastor tiene una congregación de 1,000 o 2,000 personas y tiene suficiente provisión a través de los diezmos de estas personas y las ofrendas, y hay suficiente provisión para sostenimiento del lugar y sostenimiento de su familia, bueno, a veces sostienen misiones, sostienen otros siervos, apoyan a los necesitados, porque el dinero es de Dios, se los da para administrarlo y Dios es el que decide cómo se utiliza. Entonces Dios da esa abundancia para poder bendecir a más gente. A veces Dios les da 50 almas y tienen ahí a 50 personas congregadas y ese dinero
que entra, a veces solo es suficiente para pagar una renta de local o pagar los gastos básicos. Bueno, el pastor puede tener un trabajo y además con menos personas, no requiere tanto tiempo, siendo sabio, administrando el tiempo que Dios le dio, puede trabajar y sostener a su familia dignamente y dar testimonio y ser bendición a los demás. No hay un versículo que condene a un pastor por sostener a su familia. Al contrario, dice la palabra de Dios que el que no provee primero para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Este tema del dinero, la gente le tiene tanto miedo porque a veces sienten que los van a acusar de ser unos mercantilistas. Y entonces pasa, como hay abusadores de dinero, entonces no se habla por temor y hacemos lo que hizo el siervo que enterró el talento. Entonces vamos y nos asustamos de que Dios se vaya a enojar y bueno, ahora ya no hablamos de diezmo, ahora ya la gente vive mal robando a Dios sin prosperar en su vida porque tienen miedo que si prosperan están pecando. Tienen miedo un pastor que si él tiene un trabajo digno va a sostener a su familia y los demás van a pensar que no tiene fe. Hay tanta confusión por las malas doctrinas, porque nos regimos por tradiciones de hombres, que a alguien se le ocurrió decir algo, o a él Dios le marcó un camino específico, y esa persona, en lugar de vivir lo que Dios le había dado, hizo una doctrina, y entonces hizo una ley de hombre para, bajo esa estructura humana, hacer que muchos pastores vivan y muchas congregaciones. Es necesario que conozcamos la palabra de Dios para que seamos libres. Dios da a unos de una manera y a otros otros. Nos dio diferentes dones, nos dio diferentes capacidades y nadie es más o menos por la cantidad de dones o talentos que tiene. El Señor nos bendice a todos. Ahora entramos en materia directamente. Deuteronomio 14, versículo 22. Esta es la ley del diezmo. Indefectiblemente diezmarás, o sea, sin ningún pretexto, sin ninguna excepción. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Pueden leer completo del versículo 22 al 26. ¿Qué es esto de que indefectiblemente diezmarás? Bueno, el diezmo es la 10ª parte de lo que recibimos en salario, lo que hablábamos, en mesada o me dieron un regalo, yo aparto el 10%. Todo es de Dios, pero Él me obliga a dar el 10%. Es como un impuesto. Dios inventó la economía y Él dice que aparte, ¿para qué? Aquí dice el propósito, que aparte el 10% y lo entregue. No me lo puedo quedar, no puedo disponer de él y no me lo puedo gastar. Y no lo puedo dejar al último por si me sobra. Esto es un acto de obediencia y de fe. Dice, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días, para que no amemos al dinero. Es la primer prueba que Dios nos pone para verificar nuestro corazón, si le estamos obedeciendo o no. Y cuando empezamos a hacer cuentas ahí, matemáticas humanas, de que bueno, si no me alcanza el 100% de lo que tengo, ¿cómo me va a alcanzar el 90%? Debemos conectarnos con la sobrenaturalidad de Dios y con que Él dijo que el que le roba, Él maldice el dinero.
Así que tu 100%, si tú no obedeces a Dios, tiene la maldición de Dios. Si nosotros obedecemos a Dios, el 90% está bendito por Dios. Y vamos a ver milagro tras milagro, porque ese 90% nos va a rendir muchísimo más. Nos vamos a dar cuenta de lo que Dios hace abundar nuestro dinero, nuestros recursos, porque estamos invirtiendo en el reino de los cielos. Estamos haciendo tesoros en el cielo donde ahí nadie los corrompe, ni dependen de la economía mundial, ni del dólar, ni del euro, ni de nada, ni de los ladrones, ahí nadie te lo roba. Y eso que invertimos en el reino de los cielos, que es el diezmo obligatorio, dice aquí Dios que lo demos no por lo que tenemos, sino por lo que deseamos. Y darás el dinero. Bueno, aquí les decía que vendieran el grano porque pues era muy pesado ir cargando grano o animales y tuvieran el dinero en la mano, y nosotros ahora pues ganamos a través del dinero, del salario. Y darás el dinero por todo lo que deseas. ¿Te das cuenta? Es una semilla en el reino de los cielos. Allí estamos sembrando cuando obedecemos a Dios. Y volviendo a Malaquías, que es la cita muy mencionada sobre el diezmo. Malaquías 3:10 dice el Señor: traigan todos los diezmos al alfolí. Y al alfolí era una caja donde se depositaban ahí los diezmos, en donde Dios había señalado para que se congregaran. Y haya alimento en mi casa, porque recordemos que esto es para el sostenimiento de los siervos de Dios. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. No está hablando cualquier persona, no les está hablando la hermana Mónica Lara. Yo solamente comparto la palabra de Dios. Dice el Señor de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en los campos será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Recordemos que la maldición sobre la tierra fue que sembraríamos mucho y cosecharíamos poco, que este tendré que ser doblado para ganar dinero. Esa es la maldición que tiene el mundo por causa del pecado de Adán y Eva. Y esa maldición vino de la boca de Dios, de Él mismo, que está diciendo que si le obedecemos nos va a bendecir y va a hacernos sobreabundar. Y sobreabundar es tener lo suficiente en todas las cosas. Recordemos que esta no es la doctrina de la prosperidad, donde si tú no eres rico, millonario y nunca te falta el dinero, entonces no eres cristiano. No, no, no. Dios prueba, acabamos de hablar, nos prueba en las finanzas. Todos debemos confiar en Dios y quitar nuestros ojos del dinero y poner nuestra confianza en Dios. Pero el mismo Dios que maldijo a Adán y a Eva y la creación, es el mismo Dios que nos promete que cuando obedecemos vamos a tener lo suficiente en todas las cosas. Él dice que Él suplirá nuestras riquezas, nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a tener lo suficiente en todo como Él nos promete. A unos les va a dar más y a otros menos. Y no quiere decir que el que tiene más es más cristiano, ni el que tiene menos es menos cristiano. El que tiene más debe de amar a Dios sobre todas las cosas y glorificarle y bendecir a los demás con esa provisión. Y el que tiene menos debe glorificar a Dios, obedecerlo y bendecir a los demás con ese menos que tiene. Esa es la palabra de Dios y eso es lo que Dios nos manda. Ahora, el diezmo dijimos que es la 10ª parte de lo que recibimos. En un negocio, bueno, es la 10ª parte de las ganancias, obviamente. El diezmo, de acuerdo como Dios nos lo pone aquí, que Él reprende al devorador por nosotros cuando le obedecemos, el diezmo es un seguro de gastos médicos. ¿Nos damos cuenta? El Señor es nuestro sanador.
Y Él nos sana a veces de una manera milagrosa, sobrenatural, y a veces a través de la medicina, de la ciencia, de los médicos. Y podemos darnos cuenta que cuando nosotros somos fieles en el diezmo y requerimos, el Señor, ¿de dónde viene? No lo sé. Pero hemos visto testimonio tras testimonio donde Él paga, donde Él suple, donde Dios sana o Dios trae medicina a una persona que lo requiere. El diezmo es un seguro de gastos médicos, seguro del auto, seguro, porque Dios nos provee. Aún sin dinero, suple nuestras necesidades. ¿Nos damos cuenta cómo no es el dinero lo que resuelve los problemas de las personas? Es Dios. Es Dios y lo hace a través de otra persona, a través de formas sobrenaturales o a través de personas que inclusive ni conocen a Dios. Él nos suple cuando somos obedientes. Ahora, la ofrenda también es obligatoria, porque dice, me han robado en vuestros diezmos y vuestras ofrendas, pero Dios hace una diferencia. El diezmo es la 10ª parte obligatoria, la cantidad. La ofrenda también es obligatoria cuando se requiere en la congregación, por ejemplo, que hay que pagar algunas necesidades. Habíamos aclarado de que hay personas, hay líderes, porque no se les puede llamar siervos de Dios ni ministros de Dios. Hay líderes que es real, explotan a la gente para enriquecimiento propio, y esto Dios lo prohíbe y lo condena, y ya lo leímos, que Dios condena esta actitud y dice que su condenación ya está en camino, ¿verdad? Lo leímos al principio del estudio. Pero eso no es pretexto para no pagar el diezmo, porque nosotros no estamos pagándole a los hombres, se lo estamos pagando a Dios, es una obligación. Y voy a repetir, ¿qué tal necesidad tenemos todos de pagar una renta o de tener una casa, de pagar la luz, los servicios, el agua, como tienen los siervos de Dios? Y la administración que hacemos del dinero que Dios pone en nuestras manos, somos responsables cada uno. El que usa como pretexto los que se enriquecen, bueno, no vayas y le das tu diezmo a esa persona que sabes que está haciendo mal uso de ese dinero. Pero si tú dejas de diezmar con el pretexto de que hay gente que roba, bueno, pues entonces tú eres el que estás desobedeciendo y robando a Dios. Así que el dinero que Dios da es de Dios y cada uno tenemos que administrarlo. Y hemos hablado que debemos repartirlo como conviene. Dios nos dice que el que retiene más de lo que es justo viene a pobreza. El que retiene el diezmo, el que retiene las ofrendas. Y decíamos que las ofrendas son obligatorio el dar, pero voluntaria la cantidad. Dice la palabra de Dios que en 2 Corintios 9, versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta expresión de ni por necesidad viene del griego ananké, que significa malestar o aflicción. Entonces, en las congregaciones a veces se sangra verdaderamente a las familias, se les meten problemas económicos por esta pedidera de dinero para 250 actividades en el año, y esto no es correcto. Aún pastores con un corazón sincero a Dios, pero hacen tantas actividades y la gente no está en la capacidad de estar dando y dando y dando, y la ofrenda y para la misión de no sé qué, y ahora vamos a hacer la comida de las madres y la comida de los padres, y ahora traigan dinero para esto y ahora hay que pagar. Esto no es el orden de Dios. El diezmo es obligatorio, y lo repito, porque es una bendición para tu vida cuando obedeces a Dios.
La ofrenda dice que cada quien dé como propuso en su corazón. Tienes que ser sabio, tienes que administrar el dinero y tener la provisión primero para tu familia. Y esto no es ser egoísta, lo dice la Biblia, que el que no provee, lo repito, primero, dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por eso estamos estudiando la palabra de Dios y es necesario que la conozcamos, todos los versículos que hablan que conozcamos todos los versículos que hablan de cada tema, para saber lo que está bien y lo que está mal, para discernir lo que está equivocado y no hacerlo, pero también para saber que nosotros tenemos responsabilidades. No podemos dejar de obedecer a Dios porque otros cometen pecado. Es como en las personas que porque existen los divorcios, pues ya no se quieren casar, porque hay gente que se divorcia. Mientras tú obedezcas a Dios, mientras tú seas fiel, mientras tú cumplas con los mandamientos y con el pacto, bueno, pues ahí vas a estar, ¿verdad? Si tú abandonas a una familia, no culpes a Dios porque esos niños y esa familia sufrieron. Entonces es lo mismo. Si hay personas que actúan indebidamente, los dejamos, no somos nadie para juzgarlos, Dios es el que los va a juzgar y les va a pedir cuentas de lo que hicieron, como nos la va a pedir a nosotros. Te la va a pedir a ti y me la va a pedir a mí, de todo el dinero que llegue a nuestras manos. Y debemos ser sabios, debemos ser prudentes y debemos entender que necesitamos estar conectados con Dios para la administración del dinero, así como hemos hablado de todos los temas. Cuando no estamos en esa comunión con el Padre, ¿cómo vamos a saber cuánto dar y cuánto no dar? ¿Cómo vamos a saber que una vez que pagamos el diezmo, si nos están pidiendo para esto más, hasta dónde tengo que dar y hasta dónde ya no voy a dar? Y no estoy en pecado ni estoy siendo egoísta. Cuando tengo que administrar el dinero de la casa, de mi familia, bueno, a ver, cómo lo vamos a distribuir? Necesitamos la unción de Dios, la sabiduría de Dios para administrar el dinero. Nadie puede vivir lejos de Dios y tener una vida feliz y próspera. Nadie puede seguir viviendo por sus propios recursos. De hecho, no comprendo cómo la gente puede vivir sin Dios. Cómo siempre están en la incertidumbre del qué va a pasar. Pero nosotros tenemos la certeza de las promesas de Dios, que si obedecemos, Él nos sostiene, que si le obedecemos, Él va a hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. Y quiero decirte que si tú estás pasando situaciones difíciles, créele a Dios, obedece a Dios, aparta el diezmo, empieza a sembrar, porque dice la Biblia que el que siembra escasamente cosechará escasamente. Y si tú no estás sembrando en el reino de Dios, todo el dinero que llega a tus manos se va. Aquí dice la Biblia que el Señor reprende al devorador, al que viene y te roba el dinero. Y no sé si te has dado cuenta, pero muchas veces decimos, justo cuando me llegó todo el dinero, de pronto se descompone el auto, o se enferma un hijo, o algo se descompone en casa, y se va el dinero. Pero cuando nosotros estamos conectados con Dios, sabemos que Él es nuestro proveedor. Tenemos la certeza de que nuestra vida no depende de los pesos y centavos que tenemos en nuestra bolsa. Dependemos del Todopoderoso. Hemos visto a gente ser archimillonaria y en un momento quedarse sin un peso por poner su confianza en las riquezas. Pero los hijos de Dios confiamos en nuestro Padre, que es el Todopoderoso y que es nuestro proveedor personal. Yo quiero hacer una oración y quiero pedirte, si tú tienes problemas económicos,
El Señor quiere romper esas ataduras y ese amor al dinero y todo eso que tú has estado viviendo, toda esa angustia de que no sabes por qué tienes tantos problemas económicos. Seguiremos estudiando sobre la administración de los recursos, pero vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada persona que estés escuchando, está viendo este video, porque tu palabra está llegando a cada corazón. Yo rompo toda atadura de amor al dinero, Señor. Yo rompo toda atadura de desobediencia. Yo te pido que perdones nuestro corazón, Señor. Perdóname porque he fallado. Perdóname cuando no pongo mis ojos en ti y los he puesto en el dinero. Perdóname, Señor, porque tú eres un Dios celoso y nadie puede servirte a ti e intentar servir a las riquezas, Señor. Yo te pido que rompas toda atadura que hay en el corazón de cada uno de los que están viendo este video y puedan poner sus ojos en ti y recibir bendición y suple sus necesidades, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, les deseo una semana próspera y bendecida. Gracias a los que nos escriben, oramos por ustedes, les bendecimos y les invitamos a conectarse el próximo viernes a las 10 de la noche en su página Hermana Mónica Lara para la continuación de este estudio. Hablemos del dinero. Dios les bendiga.